Buenas tardes, hermanos, amigos y todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, Maná del Cielo. Les saludamos en el amor de Dios, deseando que toda bendición de nuestro Dios Altísimo sea en sus vidas, en sus hogares, con toda su familia. Que Dios, su mano poderosa, nunca se apartará de ustedes, porque así lo creemos y así será. Vamos a dar inicio a una transmisión más, no sin antes poner en las manos de Dios todo lo que hagamos. Allá en tu hogar donde te encuentras, yo te invito a que te juntes con tu familia, te reúnas para alabar, para exaltar el nombre del Señor, que levantes ese altar para nuestro Dios en este día, allá con tu familia, en tu hogar, y puedas alabar y bendecir el nombre del Señor. Ciertamente, hermanos, Dios es Señor de todos los días. Sin embargo, nosotros este día domingo lo dedicamos para Él, y Dios, que es tan grande, tan sabio, también Él apartó este día para que tu cuerpo físicamente también tenga un descanso. Así que aprovecha esta oportunidad para descansar físicamente, pero también para alabar el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, bendito Padre, en esta hora, Señor, ya tarde, te alabamos, te bendecimos, Señor, y como cuerpo, Señor, hoy nos unimos para alabarte, para bendecirte, para aprender de tu palabra, para que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón a través de tu hermosa palabra. Señor, aquí estamos poniendo todo en tus manos, que sea tu espíritu el que fluya a través de nuestros labios, quienes vamos a ministrar. Padre Santo, Padre Eterno, fluya su presencia en nuestras vidas. Su palabra es verdad, oh Dios. Tú eres un Dios real, un Dios altísimo. Ante ti se doblará toda rodilla, Señor. Que todos mis hermanos podamos comprenderlo así, Señor, oh Dios, y darte ese lugar que tú mereces. Gracias, Señor, por la vida, gracias por tus bendiciones, gracias por lo que hoy nos permites vivir, Señor, gracias por todo, Padre, por el techo, por el vestido, por el calzado, por el alimento, Padre. Te reconocemos a ti, mi Dios. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Dios. En tus manos estamos, en tus manos nos ponemos, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos. Todo lo que salga de nuestros labios sea con guianza y dirección de tu Espíritu Santo, no con sabiduría humana, Señor, oh Dios, no por el intelecto humano, sino porque tu Espíritu nos guía, Padre. Gracias te doy. Amén y amén. Así les invito a entonar un canto. Esta canción lleva por título Creo en ti. La palabra de Dios ciertamente nos habla específicamente de que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Hay un destino que cumplir en esta tierra y el Señor para eso nos dio vida. Desafortunadamente hay gente que interrumpe ese destino a causa de la maldad y hoy vemos muchos abortos, pero nosotros que estamos aquí vivos sabemos que hay un propósito y un destino. La palabra de Dios nos habla en Isaías que él tenía un destino, era el ser profeta. El apóstol Pablo también él decía que él había sido llamado a ser apóstol. Así cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un propósito y un destino en Dios que vamos a cumplir en esta tierra. Y por eso hoy le alabamos y le decimos, creo en ti, en lo que harás en mí. Y dale la gloria y la honra. Amén.
Hola, muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, amistades que nos ven a través de este medio de comunicación. Les saludamos afectuosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que sus vidas, sus familias, sus trabajos sean ricamente bendecidos por nuestro Padre Celestial. Una vez más estamos dispuestos, listos para enseñar la palabra de Dios, que como hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas, nos hemos dedicado al estudio del libro del Apocalipsis, que es un libro profético en el cual encontramos la bendita voluntad del Señor para su pueblo, para la humanidad. Y es por eso que hemos de estudiarlo con mucha atención, poniendo todo nuestro entendimiento. Muchos dirán, pero ¿por qué estudiamos este libro si son cosas que nosotros no vamos a ver? Sí, pero recordemos que la palabra del Señor tiene diversos principios bíblicos que tiene que ver con fundamentos que son inamovibles, que son aplicables a todos los tiempos y a todas las culturas. Y es por eso que necesitamos estudiar este libro, recordando que desde un inicio habíamos dicho que hay bendición en la iglesia, en la familia, en la persona que lee las palabras de esta profecía. Hoy nos ocupa, amados hermanos, la apertura del séptimo sello y el toque de la primera trompeta. Así que vamos a leer el libro de Apocalipsis en su capítulo 8 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Vamos a ir avanzando. El estudio de este libro requiere de mucho tiempo, de mucha enseñanza, de profundizar plenamente en lo que el Señor está hablando. Así que disponga su corazón. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8, los primeros 7 versículos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Muy bien, vamos a considerar entonces la apertura del séptimo sello, y si es posible avanzamos hasta el estudio del toque de la primer trompeta. Las Sagradas Escrituras en el libro de Revelaciones nos está mostrando que Jesucristo, el Cordero de Dios, es quien se encuentra abriendo los sellos del libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, refiriéndose a Dios como el buen Padre Celestial. Recuerden que no se había hallado a nadie digno de abrir este libro y Juan lloraba por esta situación. En este libro vamos a encontrar precisamente el título de propiedad de la creación. Por medio del sacrificio en la cruz, el Señor Jesucristo ha ganado el derecho de recuperar el dominio sobre la creación que Adán y Eva perdieron cuando pecaron en el huerto del Edén. Dios había dado autoridad y dominio al hombre sobre todas las aves, sobre todos los peces, sobre toda la creación. El hombre desobedeció y cedió este dominio al gobernante de este siglo, que es Satanás, y que, como hemos dicho, es un gobernante malo que ha gobernado de manera cruel
déspota, y por eso es que vemos los efectos hoy en este mundo. Jesucristo, al morir en la cruz, Él recupera esa autoridad, y por eso es que Él tiene toda la facultad para abrir los sellos del libro. Hemos estudiado estos primeros 6 sellos anteriormente ya vistos, y vimos que cada uno de ellos tiene que ver con un juicio de Dios sobre la tierra. Vimos la presencia del anticristo, la guerra, el hambre, la muerte, el martirio de los creyentes y todos esos fenómenos físicos, tanto en el firmamento como en la tierra. Ahora nos toca estudiar la apertura de este 7º sello, y vamos a dar lectura, vamos a profundizar, vamos a estudiar. Y lo primero que se nos dice es que cuando se abre este 7º sello, se hizo silencio en el cielo, dice, como por media hora. Podemos entender que este silencio es el que precede a los terribles juicios de Dios que seguirán llegando sobre la tierra, puesto que después de este silencio, la palabra nos dice que Juan contempla a 7 ángeles con 7 trompetas. Versículo 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Esto nos enseña que la creación angelical siempre está dispuesta y presta para obedecer al mandato, a la voz del Señor. Y cada uno de esos ángeles que está observando Juan dice que se les dieron 7, se les dio a cada uno de ellos una trompeta. Entonces podemos ver cómo la creación angelical obedece a la voz del Señor. Están prestos para oír la voz del Señor y ejecutar sus mandatos. Ahora bien, las trompetas en las Sagradas Escrituras siempre tienen un simbolismo y un papel muy importante. Lo vemos en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las trompetas se ocupaban para llamar a la congregación, para convocar a la congregación de Israel, y para que los campamentos que estaban distribuidos por tribus pudieran moverse conforme al sonar de las trompetas. Las trompetas también se tocaban para llamar a la batalla, a la guerra, para solemnizar los días importantes del pueblo de Israel, como esos días de ayuno, como el día de la expiación. Entonces se tocaba la trompeta y el pueblo tenía que estar atento a ese llamado. Cuando los reyes en el pueblo de Israel eran elegidos, eran puestos en el trono, podemos hablar de Salomón cuando fue ungido, cuando fue entronado como rey, dice que se tocaron las trompetas. Cuando la ciudad de Jericó cayó en manos de Israel, dice la palabra que sonaron las trompetas. Y hablando hoy en el Nuevo Testamento, dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, dice que se escucharán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, nos damos cuenta primeramente cómo los seres angelicales están dispuestos a obedecer la voz del Señor. Segundo, podemos ver cómo las trompetas en las Sagradas Escrituras son parte importante para los planes y los propósitos de Dios. Por lo tanto, cuando estos ángeles se apresuran o están prestos para tocar esas trompetas, podemos entender dos cosas de suma importancia. Uno, que vamos a reconocer o se va a reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores por parte de toda la creación angelical y por toda la creación terrestre.
Hoy nosotros como hijos de Dios sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero toda la creación tiene que reconocer. Por lo tanto, cuando estos ángeles hagan sonar sus trompetas, lo primero que va a conocer el mundo, aquellos que han pasado por alto los mandatos de Dios, aquellos que han hecho a un lado a Dios de sus vidas, van a reconocerle como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero va a ser demasiado tarde. Pero hoy nosotros sabemos que Jesucristo es Rey y que ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo se dobla toda rodilla de aquellos que están en los cielos, de aquellos que están en la tierra, de aquellos que están abajo en las aguas de la tierra. Aún la creación angelical se postra delante de nuestro Rey Jesús. Y lo segundo que podemos entender del toque de las trompetas tiene que ver con los juicios inminentes de Dios sobre todos los moradores de Dios, sobre todos los moradores de la tierra que se han rebelado en contra de los principios de Dios. Los juicios son para aquellos que se rebelan a los principios de Dios. Las sagradas escrituras están llenos de principios de vida para el hombre. Pero cuando somos desobedientes, entonces Dios tiene que traer juicio, y esto es lo que nos enseña la apertura del séptimo sello. Ahora bien, dice la escritura, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué nos enseña este versículo, este pasaje? Puesto que habla de las oraciones de los santos. Sabemos que a través de todos los tiempos, de todas las edades, ha habido diversos mártires que han muerto por causa de la palabra. Han sufrido persecución. Aún el Señor Jesús dijo en su palabra, bienaventurados, felices son cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, ha habido muchos mártires en la historia de la iglesia en el Antiguo Testamento. Podemos hablar de Abel, que fue muerto por su hermano Caín. Podemos hablar de Esteban, el mártir en la iglesia primitiva. Y podemos hablar de muchos mártires, de hombres que van a morir durante el periodo de tribulación, de gran tribulación. Y lo vimos en la palabra del Señor. Ahí en Apocalipsis 6, versículo 10 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces podemos ver cómo muchos hombres mueren por causa del testimonio de la palabra del evangelio. Y vamos a ver entonces que esto que nos habla la palabra del Señor, cuando aquel ángel viene y toma en el altar, dice, un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Recuerde, mi amado hermano, que para interpretar y entender la palabra de Dios, tenemos que ver a la Biblia como un solo cuerpo, como un todo. Y esto nos habla un poquito acerca de lo que sucedía en el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Y para ello vamos a leer en el libro de Levítico, en su capítulo número 16. Voy a dar lectura porque ahí vamos a encontrar parte de lo que nos revela
estos versículos de Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Levítico 16, versículo 12 y 13 dice, hablando de Aarón, hablando de sus hijos, hablando de los sacerdotes. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. La palabra de Dios nos enseña que el sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, debía de llenar su incensario con brasas de fuego del altar del holocausto, en donde se quemaban las víctimas, aquellos sacrificios que eran ofrecidos para expiar el pecado. Entonces ellos tomaban en sus puños perfume aromático molido y lo llevaban al altar del incienso que se encontraba en el lugar santo, y allí lo hacían arder, haciendo subir de esta manera un olor grato ante la presencia del Señor. Ahora bien, la palabra de Dios en Apocalipsis nos habla de las oraciones de los santos. Tenemos o sabemos que nuestras oraciones en sí son imperfectas. Estas deben de ser acompañadas por el fuego del altar del holocausto a través de un sacrificio eterno, permanente y divino, como fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, entendemos que para que nuestras oraciones sean escuchadas, deben de reunir 2 requisitos. Estas son escuchadas no por nuestros méritos, no porque seamos buenos o merecedores, sino son escuchadas por los méritos que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Por eso, amado hermano, nuestras oraciones deben de ser hechas 2 en el nombre precioso de Jesús. Entonces nos vamos a dar cuenta que las oraciones que llegan ante el trono de la gracia de Dios reúnen 2 cosas. Descansan no en nuestras obras, no en nuestras acciones, sino en la obra de Jesús en la cruz. Y segundo, se hacen en el nombre de Jesús. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, cuando decimos que nuestras oraciones se hacen en el nombre de Jesús, entendemos que el nombre de Jesús no es una fórmula matemática, sino más bien es una posición. Cuando decimos entendemos entonces que el cristiano, el que ora, el que eleva su voz al Señor, está sumergido en la persona de Jesucristo. Entonces, iglesia, toda oración es escuchada cuando lo hacemos sumergidos en el nombre de Jesús. Por eso entendemos que las Sagradas Escrituras nos enseñan hoy día que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, y en este pasaje Él es quien ofrece las oraciones de los santos. Uno de los nombres que se le da al Señor Jesús precisamente es el ángel de Jehová. Y dice la palabra: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En Apocalipsis 6 vemos aquella pregunta que hacen aquellos hombres mártires que salen de la tribulación
que han muerto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y ellos dicen esta pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Dice, Señor Santo, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de la tierra? Estas oraciones que elevan estos santos son estas mismas que aquel ángel está presentando delante de Dios, en las cuales aquellos hombres piden a Dios que haga venganza en contra de aquella humanidad impía que en todos los tiempos y durante la tribulación han echado mano de su fuerza para perseguir y asesinar a los cristianos. Yo quiero decirles que aquellos que derraman sangre de gente inocente, que aquellos que matan a los cristianos y los persiguen, tarde o temprano Dios les va a dar su pago, su recompensa, porque esa sangre clama, pide venganza, así como lo hizo la sangre de Abel, que clamaba a Dios. Así también esa sangre que ha sido derramada y que se va a derramar durante la gran tribulación de gente inocente, de hombres que reconocerán a Dios, entonces esa sangre es la que pide venganza al Señor. Y esta es la oración que es llevada al trono de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, el Cordero de Dios. Y Dios recibe esta oración como un olor fragante, simbolizado por el humo del incienso. Esto nos da a entender, amado hermano, que toda oración que se hace conforme a la voluntad de Dios y en el nombre de su Hijo Jesucristo es contestada. Por eso, mi amado hermano, la oración es parte importante en la vida del creyente, en la vida del hombre. Pero nuestras oraciones deben de ser dirigidas a Dios, el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Hoy día muchos hombres oran, muchas mujeres oran, muchas mujeres claman, pero la oración debe de ser dirigida al Padre Celestial, al Creador del cielo y de la tierra, y debe de ser hecha en el nombre de Jesús. No en nuestros méritos, no en nuestras fuerzas, sino en la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Iglesia, cuando tú oras, cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, esa oración es contestada. Por eso no descanses en tu oración. Si no ves respuesta, ora, clama, gime, humíllate delante de Dios. Como dice la palabra, si mi pueblo se postrare, si mi pueblo clamare, entonces yo oiré desde los cielos. Y dice la palabra, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Nos damos cuenta que este ángel que toma el incensario lo llena de fuego del altar, y en lugar de quemar en ese fuego el incienso, cuyo perfume llegue ante el trono de Dios como se hacía en el Antiguo Testamento, este es arrojado a la tierra. Esto es una manera simbólica de indicar que ha llegado el momento de dar respuesta a las oraciones de los santos, en el sentido de derramar juicio o fuego de Dios sobre la tierra. Y dice la Escritura que tan pronto como el ángel arroje ese fuego del incensario sobre la tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, que son símbolos de juicio, de dolor, de conmoción y de ayes en la tierra. Por eso veamos la importancia
que tenemos en estos tiempos de la edad de la gracia para acercarnos a Dios. ¿Por qué esperar esos tiempos de juicio? ¿Por qué esperar esos tiempos de tribulación para buscar a Dios a una costa de nuestra vida? Cuando hoy es el día de salvación, cuando hoy tienes vida y puedes acercarte al Señor, porque yo quiero decirte que después de muertos ya no hay nada más que hacer por la persona. Ya no hay rezos, ya no hay oraciones, ya no hay ofrendas. Por eso hoy que tenemos vida, busquemos al Señor, porque la palabra de Dios nos enseña que la tierra será azotada por tremendos juicios y catástrofes por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de la iniquidad del hombre. Esas oraciones que han elevado a aquellos santos de la tribu, que han elevado a Dios a aquellos santos de la tribulación, aquellos mártires, aquellos cristianos que sufren, hoy están siendo contestadas. Por eso yo quiero decirte, amado hermano, que toda oración que se eche en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, tarde o temprano va a recibir respuesta. Hermana, hermano, joven, niño, adulto, hermano que me ves, amigo, amistad, no dejes de orar, porque con tus ojos, dice la palabra, mirarás y verás las obras de Dios. Aquí vemos cómo aquella gran multitud clamaba pidiendo venganza, y en el capítulo 8 aquel ángel derrama sobre la tierra el fuego, y es el tiempo, el momento de dar respuesta a esas oraciones de esos hombres. De hecho, podemos entender que son estas oraciones las que ponen en marcha los juicios de Dios. La oración es lo que va a mover la mano de Dios para hacer su voluntad. Por eso Dios nos ha dado la oración como la herramienta, el medio para comunicarnos con Él. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud en Egipto, ellos empezaron a orar y a clamar y a pedir a Dios que interviniera en ellos y les hiciera justicia. Vamos a leer en el libro del Éxodo. Voy a leer unos pasajes que nos hablan de la oración. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y escucha, hermano, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué encontramos aquí? El clamor, la súplica, la oración del pueblo de Israel por causa de la servidumbre. Aquellos egipcios los trataban con dureza, les golpeaban, les azotaban, les mataban, y ellos elevaron su voz al Señor. Y dice la Escritura en el libro del Éxodo, en su capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la palabra: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. La palabra de Dios nos enseña que Dios escucha la oración de su pueblo. Dios escucha la oración de su iglesia. Y quiero decirte, hermano,
que las oraciones son las que ponen límites al mal, son las que van a establecer los juicios de Dios sobre esta tierra. Hoy nos vemos azotados por diversas pestes, calamidades, pero esto se debe a que como iglesia no estamos orando, no nos estamos levantando para poner límites al mal, para que la mano de Dios se ponga en marcha, para que los propósitos de Dios se pongan en marcha. El pueblo, la iglesia, los hijos de Dios necesitan orar, orar y orar. Por eso, hermana, tú que eres madre, que sufres por tus hijos, es el tiempo de poner límites al mal a través de la oración. Como padres tenemos la facultad de orar y establecer la buena voluntad de Dios sobre nuestros hijos, sobre el mundo, sobre la sociedad. Entonces vean, amados hermanos, que las oraciones de los santos son los que ponen en marcha los juicios de Dios. Cuando el pueblo de Israel clamó, entonces Dios los escuchó, Dios vio y empezó a ejecutar su plan de liberación. No es que Dios no vea y sea indiferente, pero Él necesita oír que su pueblo clama. Clama a mí y yo te responderé, nos dice la palabra. Es importante clamar a Dios, buscar el rostro del Señor. Por eso en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago en su capítulo 5, versículo 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso, iglesia de Dios, iglesia del Señor, levántate para orar. Levántense los varones, levántense las varonas, los jóvenes. Es el tiempo para orar y establecer límites al mal. Señor, que pare esa pandemia. Señor, no más virus. Señor, no más muerte, no más dolor. Es el tiempo de orar y de levantarnos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice la palabra, seguimos viendo la escritura, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, dice la escritura, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vamos a ver, entender cómo trabaja el Señor en el libro de las Revelaciones. Podemos ver que los primeros 4 juicios de las trompetas que vamos a estudiar posteriormente forman un grupo, del mismo modo que lo hicieron los primeros 4 sellos. Y con el toque de las trompetas se van a desatar diferentes juicios sobre la naturaleza. Con el toque de la 5ª y 6ª trompeta, los juicios tendrán que ver con toda actividad demoníaca sobre la humanidad. Recuerden hoy día que el ocultismo está en auge, está creciendo. Usted va a poder ver a la clásica bruja en la televisión, en el internet, echando cartas, adivinando el futuro. Pues es el tiempo de poner límites al mal. Y los juicios en la 5ª y 6ª trompeta tiene que ver precisamente con actividad demoníaca sobre el hombre. Y en la 7ª trompeta, esta va a traer otra serie de 7 juicios que se relacionan con las 7 copas. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, el esquema que Dios utiliza es muy parecido al de los sellos. 4, 2 y 1 que se despliega en 7. Recuerde, 4 sellos, 4 trompetas, 2 sellos para poner fin a la actividad demoníaca, 2 toques de trompeta para poner fin a la actividad demoníaca, un último sello que abre 7 aspectos de juicio, y lo mismo sucede con el toque de la 7ª trompeta, en donde se va a desplegar otra serie de juicios a través de las 7 copas. Dice la palabra que entonces el ángel toca la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre
que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Podemos ver, mis amados hermanos, que cada juicio se divide en dos partes. Hay primeramente una descripción del juicio y después se dejan ver las consecuencias para los hombres. El primer juicio de este toque de la primer trompeta consiste, dice la palabra, en granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Los científicos, nosotros podemos buscar explicación a estos juicios, pero no debemos olvidar que son intervenciones sobrenaturales de Dios que muchas veces están más allá del comportamiento normal de la naturaleza, aunque en algunas ocasiones guarden algún parecido con otros fenómenos conocidos. Aquellos hombres que se burlan de la Biblia, que la tienen en poco, podrán decir, eso es fantasía, eso no existe, nunca se ha visto eso en la naturaleza. Pero recuerden que estamos hablando de Dios. No se trata de ti, no se trata del científico, no se trata de mí, no se trata de un razonamiento humano, de una lógica humana. Dios siempre está por encima de la lógica y del conocimiento humano. Por eso recuerden que son intervenciones sobrenaturales de Dios. Y esto nos recuerda que Dios puede usar, y de hecho ha usado, a las catástrofes naturales en sus juicios contra el hombre. Dios siempre echa mano de la naturaleza para manifestar su poder. Por tanto, amados hermanos, el granizo y fuego mezclado con sangre puede ser un evento sobrenatural que vendrá sobre la tierra. Hoy día nos damos cuenta a través de las noticias cómo en muchos lugares está granizando, cómo el granizo ya no es tan pequeño como hace años atrás, sino que ahora hay granizos que van en aumento, van creciendo en aumento. Pues todo ello nos está enseñando que lo que nos da la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, lo que nos muestra la Biblia, va al cumplimiento de la palabra profética de Dios. En cuanto a la plaga del granizo, nos damos cuenta que algo similar sucedió en el pueblo de Egipto. Usted recordará esas plagas que vinieron sobre Egipto, y una de ellas fue precisamente una plaga del granizo. Así que, mi amado hermano, a través de la historia nos damos cuenta que hay eventos que han sucedido y que se van a repetir en el futuro, pero aún de una forma mucho más violenta. A través de estas plagas, de este primer sello, de este primer toque de trompeta, nos damos cuenta que estos juicios son parciales. Dice la Escritura que una tercera parte de los árboles se quemó y que se quemó toda la hierba verde. Tiene que ver con la vegetación. Esto nos habla que diversos cultivos, pastos, árboles, fruta, van a ser dañados en gran manera, y esto va a traer un gran daño a las bestias y al hombre. Será un desastre ecológico sin precedentes, en donde faltará el oxígeno. Recuerden que la vegetación, los árboles son parte del intercambio del dióxido de carbono y del oxígeno hacia la tierra. Por lo tanto, va a ser una catástrofe ecológica. Ahora bien, cuando usted, amado hermano, ve las noticias, se está dando cuenta que el hombre se encamina a una catástrofe ecológica. Por eso lo que dice la Biblia no es algo descabellado. El mundo va caminando hacia su destrucción por causa del pecado, por causa de la soberbia, por causa del orgullo, porque no se quiere reconocer a Dios como el Señor de la vida, como el autor de la vida, y a Jesucristo su Hijo como el Salvador del mundo. Por lo tanto, habrá cambios climáticos desconocidos
hasta el momento. Sin embargo, hoy día el Señor nos está dando pruebas de esos cambios climáticos en diversas partes del mundo. ¿Cómo sucederá esto? Tal vez el hombre podrá hablar de la guerra nuclear, de polvo radioactivo, de la contaminación del medio ambiente, de la caída de meteoritos y de muchas otras cosas. Pero recuerde que al fin de cuentas Dios es quien trae el juicio y Él se va a valer de acuerdo a su voluntad de todo lo que Él tenga a la mano o también de algo directo del Señor. Así que mis amados hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Los juicios son inminentes para el hombre. Las oraciones de los santos son los que mueven la mano de Dios. Por eso, iglesia, oremos y clamemos al Señor. Nos damos cuenta que se nos habla de fuego. En diversas partes de las Sagradas Escrituras, el fuego siempre es sinónimo de juicio. Recordemos el primer juicio universal en donde Dios destruye al hombre, al mundo, la humanidad, a través de lo que se conoce como el diluvio, en donde el agua se usó para destrucción. Pero Dios en su palabra establece y dijo, nunca más volveré a destruir al mundo, a la humanidad con agua, y establece su pacto, el arco iris. Por eso cada vez que llueve y que empieza a salir el sol, podemos ver el arco iris en el cielo, y en ese momento podemos decir, el Señor se está acordando de nosotros. Por eso, amado hermano, cuando tú veas la señal del arco iris en el cielo, recuerda que la palabra de Dios es verdad, puesto que Él dijo, estableceré mi pacto entre el hombre y yo a través del arco iris. Y cuando está el arco iris en el cielo, Dios se está acordando de nosotros. Dice Pedro en segunda de Pedro, en su capítulo 3, versículos 6 y 7, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amados hermanos, esto no es nada nuevo para nosotros. Hoy nos damos cuenta cómo muchos volcanes están empezando a entrar en una actividad constante. A manera personal, creo que los volcanes en los tiempos finales van a jugar un papel muy, muy importante en los juicios de Dios. Si usted puede estudiar la historia de los volcanes, va a darse cuenta que hay enormes volcanes, supervolcanes, que si estos empezaran a entrar en actividad, no solamente afectarían una zona, una región, un país, sino a todo el mundo entero. Volcanes que son capaces de destruir a la humanidad. A eso le podemos añadir los diversos volcanes que nos rodean. Hablando básicamente de la ciudad de Puebla, tenemos aquí el volcán Popocatépetl, que está en constante actividad. Tenemos el volcán del Iztaccíhuatl, que también puede entrar en actividad. Tenemos el pico de Orizaba, un volcán activo. Tenemos aquí atrás la Malinche, un volcán activo. Entonces, si vamos a diferentes partes del mundo, de diversas ciudades, encontramos volcanes, volcanes, volcanes. Algunos les llaman dormidos, otros que han muerto, pero yo creo que para estos tiempos de Dios reservados para el hombre a través del fuego, los volcanes tendrán una actividad muy, muy importante. Por eso, mis amados hermanos, veamos las noticias, la historia, nos damos cuenta cómo los volcanes están empezando a entrar en una actividad constante. Por eso dice Pedro que los hombres impíos están guardados para el fuego en el día del juicio. Es importante que entendamos la bendita palabra del Señor. Nos damos cuenta que los primeros juicios no afectan de manera directa a los hombres, sino a su espacio, su entorno en el cual están viviendo, a la naturaleza. Y todos ellos, hemos dicho, guardan una clara similitud con la historia bíblica y de manera específica con las plagas que Dios envió sobre Egipto. En ambos casos, las plagas vienen como una respuesta de Dios al clamor de su pueblo que sufre y ora pidiendo su intervención.
Así que, mis amados hermanos, cuando vemos plagas y juicios, estos preceden a una liberación definitiva. Vinieron las plagas sobre Egipto y el pueblo de Israel salió libre. Juicios han venido sobre la humanidad y el poder de Dios se manifiesta. Los juicios de Dios preparados para el hombre, para el fin del mundo, nos hablan de una libertad, de una liberación definitiva. Las plagas en Egipto se desencadenaron por la negativa de Faraón de dejar ir al pueblo de Dios a adorarle, a adorar al Señor. Por lo tanto, podemos entender que así como el hombre se revela hoy día, tendrán que sufrir las consecuencias de los juicios del Señor. Las plagas que surgen del toque de las trompetas reivindican a los creyentes muertos por causa de la oposición de este mundo contra el cristianismo. Pero recuerde, mi amado hermano, que cuando Dios derramó sus plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel también fue guardado milagrosamente. Así también en los últimos tiempos las tribus de Israel, los 12,000 sellados de cada tribu, han sido sellados para no sufrir los juicios que vendrán sobre el mundo. Siempre hay una línea de separación. Cuando vienen los juicios de Dios, Dios siempre separa a los impíos y a su pueblo. Por eso, iglesia, abrígate, acércate a los brazos de Dios. Cuando Dios envió sus plagas sobre Egipto, lo hizo sobre sus dioses, porque era un pueblo politeísta. Adoraban a los halcones, adoraban al ganado vacuno, adoraban a los escarabajos, era un pueblo idólatra. Sin embargo, cuando venga el toque de las trompetas, también tienen el propósito de juzgar no tan solo a los hombres, sino también a todos aquellos objetos que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Por eso dice la Escritura en Miqueas capítulo 7, versículos 15 al 17, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Así que un día el hombre morderá el polvo para siempre. Hombres que se jactan de su dinero, de su riqueza, hombres corruptos, hombres perversos, hombres idólatras, un día morderán el polvo. Y vean lo que dice la Escritura al hombre. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. ¿Qué sucedió cuando salió el pueblo de Egipto? Granizo, plagas, muerte. De la misma manera, esas maravillas que se vieron en el ayer se volverán a ver hoy en el presente, pero aumentadas en gran manera. Entendemos que las plagas que vinieron sobre Egipto fueron literales. Por lo tanto, lo más lógico y razonable es pensar que estas plagas anunciadas en el libro de Apocalipsis también lo serán. Muchos dirán, eso es un cuento, es una fantasía, pero la palabra de Dios es verdad. Dios ha intervenido en el pasado haciendo cosas y juicios similares a los que hoy día se anuncian. Esto nos da una firme certeza de que efectivamente también estas cosas que encontramos en este libro que es la Biblia se han de cumplir al pie de la letra. Por eso, Iglesia del Señor, quien me escucha a través de esta enseñanza, no acudamos a los videntes, a esos hombres, acudamos a la palabra de Dios.
en donde tenemos la palabra profética más segura. Juicios se avecinan sobre la tierra. Muchos esperamos tiempos mejores, pero dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Muchos esperamos tiempos mejores, tiempos que sean en beneficio del hombre, pero conforme a las Sagradas Escrituras, creemos que hemos iniciado el principio de dolores y que los tiempos se irán agravando aún más, pero es el tiempo de tomarnos de la mano de Dios. Yo quiero decirte que Dios te ama y que envió a Jesucristo, su Hijo, a esta tierra y que murió en la cruz. Fue despreciado y fue desechado entre los hombres, pero a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te invito a que vengas a Jesucristo y Él te guardará y Él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Iglesia, oremos. Iglesia, clamemos al Señor, porque la oración mueve la mano de Dios. La oración va a poner límites al mal. La oración nos va a llevar a ver maravillas de Dios. Él no hará nada si nosotros no oramos y clamamos a Él. Por eso es el tiempo de orar, para que los tiempos de Dios se cumplan. Cuando tú oras y dices, Señor, venga tu reino, estamos pidiéndole a Él que sus tiempos se cumplan conforme a su voluntad. Vengamos al Señor, acudamos al Señor y creamos a su palabra. Y que así como en el pasado ha habido juicios, en el presente los habrá. Así como su palabra se ha cumplido en el ayer, hoy se va a cumplir en el presente. Iglesia, acerquémonos a Dios. Yo deseo que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios tenga misericordia de todos nosotros y traiga salvación sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, y toma esta palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Dios te bendiga. Feliz tarde. Excelente semana.